En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por ellos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor. Queridos hermanos y hermanas, la muerte de nuestra querida hermana Alba Villamil de Durán es sin duda motivo de tristeza, pero en este momento nos consuela la fe, porque ella nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte incluso que la misma muerte. Por eso es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Un día nuestra hermana Alba fue recibida en la iglesia y sobre ella se derramó el agua como signo sacramental de la nueva vida el día de su bautismo. Hoy, con afecto y respeto, derramamos esta misma agua sobre su cuerpo para significar la vida eterna de la que ella goza y que recibió en este día de gracia. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Oremos. Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos que nuestra hermana Alba Villamil de Durán, que duerme ahora en Cristo, resucite con Él a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos, escuchamos esta hermosa palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz, aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como el sol en el crisol y los aceptó como holocausto. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que le son fieles permanecerán justos a Él en el amor, porque los elegidos del Señor
gozan de su amor y su misericordia. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Ensancha mi corazón oprimido y saca de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Ha llegado la hora, dijo Jesús, en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de tierra grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Porque el que se apega a esta vida la pierde, pero el que no se apega a ella en este mundo asegura la vida eterna. No se inquiete su corazón ni se acobarde. Crean también en mí y crean en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Pues cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, también estén ustedes. Ya conocen el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Sin duda, tenga la bondad de sentarse. Estamos ante uno de los momentos más dolorosos de la vida. Estamos ante la pérdida de un ser querido y ante la confrontación de la muerte. Sin duda, a quienes más afecta ese momento de dolor y de sufrimiento, porque junto a él viene también la experiencia de la orfandad, es a Fernando, a Mauricio, a Patricia y a Juan Carlos, los hijos de Alba, que hoy sin duda pues sienten en su corazón el vacío producto de la muerte y la pérdida de su querida madre. A ellos los arropamos ahora con los más cálidos sentimientos de bienestar y de esperanza en este momento tan difícil. Pero la palabra de Dios hoy ha sido escrita y la hemos escuchado para nuestro consuelo y esperanza
en este momento que sin duda no deja de ser doloroso. La primera pregunta que surge es, ¿dónde podría estar Alba en este momento? La pregunta ante la muerte. Y la respuesta nos la da la primera lectura, que dice de una manera bella y veraz: las almas de los justos están en las manos del Señor. Y esa es la esperanza cristiana. Hoy Alba no se encuentra en el sinsentido de la muerte. Hoy Alba no se encuentra en la nada de la existencia, sino que su corazón y su alma se encuentran en las manos del Padre Dios. Luego de 87 años junto a ustedes, ya es momento de regresar y de tornar a la casa del Padre. ¿Dónde más se puede estar seguro? ¿Dónde más se puede experimentar tanto amor? ¿Dónde más se puede descansar plenamente si no es en las manos del Padre Dios? Esas manos que un día la crearon, esas manos que durante 87 años le bendijeron, que la sostuvieron en la prueba y en el dolor, esas mismas manos hoy se abren para sostenerla durante la muerte, y ella, no para ella muerte, sino para ella vida eterna en las manos de Dios para siempre, para que pueda experimentar su amor y su misericordia en plenitud. El primer sentimiento que brota al pensar en esto es un sentimiento de gratitud profunda con Dios. Gratitud por el legado, por la persona, por los cuidados, por las enseñanzas, por los aprendizajes que cada uno pudo tomar de la vida de Alba. Es el momento también de agradecer a Dios porque por medio de ella, cada uno de ustedes seguramente que está en esa iglesia ha podido experimentar en algo el amor de Dios, la ternura de Dios, la bondad de Dios a través de una persona que es madre, que es abuela, que es amiga, que es cercana. El segundo momento que celebramos en esta Eucaristía es que no estamos ante la triste despedida de una madre, abuela, amiga, hermana, sino que estamos ante todo, ante la bienvenida de una hija a la casa del Padre. No estamos ante la fatal y triste despedida, sino que estamos ante la alegre bienvenida de una hija a la casa de su Padre, que le acompaña, que le ayuda, que le fortaleció durante este momento y que ahora la hace gozar plenamente de su amor y de su bondad. Por eso quisiera invitarlos a todos a que en esta celebración tengamos claro este sentimiento de gratitud. Gratitud por lo que Dios ha hecho en ella, pero también gratitud por lo que Dios ha hecho por medio de ella en cada uno de ustedes. Les invito a que en un momento de silencio cada uno pueda cerrar sus ojos y pueda pensar en una palabra que pueda resumir la vida de Alba. Tal vez es muy difícil, porque una persona tan bella y tan grande es difícil guardarla en una sola palabra, pero hay palabras que a veces pueden captar mi atención y pueden lograr resumir mi experiencia con una persona. Esta palabra es la palabra que se convierte en semilla, como decía el texto del Evangelio, semilla que hoy cae en tierra y que muere, el signo de la sepultura que en unos instantes también tendrá lugar, pero también esa semilla que se siembra en indefensión y en muerte y que resucita, que surge, que florece en resurrección y en vida, en legado para los suyos, en bendición y perdón para Alba en el cielo. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a vivir ese momento de duelo y de dolor, de orfandad y de tristeza, con un corazón agradecido,
por su vida, por su legado, por las semillas que ha sembrado en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor y pidámosle también que alimente nuestra esperanza, esa esperanza de lograr un día llegar como Alba a los brazos del Padre Dios y ser recibida en la casa de este Padre que tanto le ama y que tanto le espera. Aguardamos también que esos días de luto y de sentimientos también de esperanza puedan también recibir sus familiares y amigos el afecto de los más cercanos y que puedan ser fortalecidos con la gracia del Señor. Amén. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por tu hija Alba. Recíbela en la gloria de tu Hijo Jesucristo, a quien nos unimos en la celebración de este memorial de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos en pie. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, vivo y resucitado, porque en Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de su futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar un himno a tu gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabándose la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Alba Villamil de Durán, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos unimos ahora al acontecimiento del cielo. Y el acontecimiento del cielo en este instante es que Alba es recibida por el Padre Dios en su casa. Nos unimos ahora a este Padre Dios con la oración de los hijos, con esa oración que seguramente Alba les enseñó a ustedes en casa. Decimos con mucha fe, uniéndonos a este momento de Dios: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Te dice fraternalmente el saludo de la paz. Ese es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más viví a mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodo sin más, sin mucho más
amando ti, todos mis sueños lloré, y si reí a mi manera, me pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar, si hay que morir y hay que pasar, nada negué sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Oremos. Por esa Eucaristía que tu Hijo nos dejó como alimento para el camino de esta vida, concédenos, Señor, que nuestra hermana Alba Villamil de Durán sea conducida ahora al banquete de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, en esta celebración hemos escuchado la palabra de Dios escrita para nuestro consuelo y esperanza. Hemos elevado al Señor nuestras súplicas y hemos celebrado el redentor sacrificio de la Eucaristía por nuestra hermana Alba, a quien ahora nos disponemos a dar nuestro último adiós. Aunque nos embarga ciertamente la tristeza por la separación, nos fortalece ahora la esperanza de que, sabiendo que somos uno solo en Cristo y que su amor es más fuerte incluso que la muerte, sabemos y esperamos en su misericordia encontrarnos con ella en el cielo. Encomendamos ahora a nuestra hermana Alba a la protección y guía de la Madre de Dios para que la conduzca como buena madre a la casa de su Hijo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Padre Santo, te encomendamos a tu hija, nuestra hermana Alba Villamil de Durán, quien después de haber muerto para este mundo, viva ahora para ti. Y ya que por la fragilidad humana cayó en el pecado, tú que eres la misma bondad, dígnate perdonarla por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a todos los presentes y quienes están por las redes sociales acompañando a la familia de Alba en este momento, sus gestos de cariño, de generosidad y de esperanza. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Alba Villamil de Durán y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor sea su consuelo y su esperanza. Pueden permanecer en paz.
Nos podemos sentar, la familia va a dirigir unas palabras hacia nosotros. Aló. Muchas gracias a todos, la familia, los amigos. Este ha sido un lindo homenaje. No podría haber sido mejor. La música, los amigos, el amor. La música, los amigos, el amor. Yo le pedí a mi mamá ahora que me diera fuerza para poder leer algo, para decir unas palabras. Y yo siento que me dio la bendición. Es difícil expresar el amor en palabras, porque el amor se prodiga, el amor se da todos los días, pero voy a intentarlo. Yo le agradezco al Padre por esas palabras tan reconfortantes. Estar aquí en la casa de Dios realmente es muy reconfortante, porque mi mamá fue alguien realmente que fue una mujer que siempre creyó en Dios y nos lo inculcó a nosotros. Mamá, qué hermosa palabra. Tiene un significado cálido y profundo que supera nuestra comprensión y que solo entiende el lenguaje del amor. El domingo pasado llegamos a casa y ya no estabas. Abrazábamos el vacío, pero cada rincón nos contaba una historia de ti. Súbitamente una avalancha de inolvidables recuerdos invadieron nuestro espíritu mientras lágrimas brotaban al darnos cuenta que un maravilloso ser ya no estaría aquí para abrazarnos y darnos la bendición. Mami, ¿cómo ha pasado el tiempo? Has estado de manera incondicional en todas y cada una de las etapas de nuestra amada vida. Nos inculcaste el amor a Dios, nos acompañaste en la adversidad y en la enfermedad, nos consolaste en las tristezas y celebraste nuestros triunfos. Llenaste de alegría los corazones de la familia y amigos con tu hermosa sonrisa y tu linda voz cuando cantábamos. Con Bonnie nos inculcaste el amor por la música y nos diste lo necesario para ser personas de bien y formar nuestras familias. Por los designios de Dios nos dejaste el día de mi cumpleaños, el domingo. Pero no será jamás un día triste, porque ese día será un homenaje para ti por habernos dado la vida. Mami, jamás te olvidaremos. Llenaste tu corazón de amor y emprendiste tu viaje al cielo, y desde allí recibiremos eternamente tu bendición. Tus hijos Mauricio, Patricia, Juan Carlos, Fernando, tus nietos, toda la familia y todos los amigos. Muchas gracias. Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta. Para decirme todo va a estar bien, para escuchar mejor una guitarra sentada con tu
siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, miro al cielo y no me basta, y tus ojos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no. Gracias, mamá, por lo que soy y también por lo que no soy. Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer. Mamá, recuerdo mi niñez, tu sacrificio y tu amor. Hoy mira el tiempo que pasó, cómo cambié, y para bien, para bien. Tú creíste en mí y soñaste también, y te pido perdón si una vez lo olvidé. Lo que soy, quien soy, es gracias a ti, y te quiero, te quiero. En tu nací, te hice llorar. Si alguna vez no obedecí, y las tormentas que causé no estuvo bien,